Amén. Vamos a Lucas capítulo. Lucas 12. Amén. Amén. Si alguien lo puede leer. Amén. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A ver, permítame. Se me hace. ¿Qué? A ver. Ahí voy. Gloria a Dios. Ahí como que me falló las letras. 12:35. 12:35. Sí, 12:35, perdón. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Venturados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, venturados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Amén. El Señor prometió, mis hermanos, que iba a regresar y nosotros confiamos y esperamos en esa promesa. Y bueno, mis hermanos, cada día ocurren más acontecimientos que nos confirman que el Señor ya viene. A mí, bueno, no sé si usted ha observado las redes sociales, pero en estas 2 semanas han salido un movimiento de gente que se cree animal. O sea, y eso pues, de entrada parece ridículo. Yo veo videos de gente que genuinamente está haciendo el ridículo porque quiere llamar la atención, pero hay gente que genuinamente ya está endemoniada. Y mis hermanos, cuando esto ocurre es cuando Dios reprueba la mente humana, y cuando Dios reprueba la mente humana, viene un retroceso. Entonces, mis hermanos, es una venida que el Señor, es una señal que nos debería advertir, que nos debería nos debería mantener atentos todo lo que está aconteciendo. La corriente del mundo ahorita nos invita a simplemente dejar pasar las cosas, que es una moda más, pero no, mis hermanos, cada vez el Señor está más pronto a regresar. Amén. Todo nos indica que viene una catástrofe, que viene un cataclismo, que viene una destrucción, y mis hermanos, nosotros debemos estar atentos, debemos estar velando que el Señor regrese. Amén. El Señor nos dijo que bienaventurado el siervo que dice que cuando Él regrese no lo haya dormido. Entonces, mis hermanos, nosotros esperamos en el cumplimiento de la promesa más grande de la Escritura, que es que el Señor Jesucristo iba a volver. Entonces, mis hermanos, si el detalle es que el Señor viene, bueno, el Señor viene genuinamente por aquellos que genuinamente se quieren ir por Él. Genuinamente aquellos que le quieren ver. A mí me llama mucho la atención que hay mucha gente que quiere ir al cielo, pero yo les hago la pregunta: ¿nosotros estamos llamados a ir al cielo o estamos llamados a estar delante de la presencia del Señor? Porque, mis hermanos, hay mucho desconocimiento actualmente de lo que es el verdadero mensaje de las Escrituras, y mis hermanos, nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar escudriñando la Escritura para ver qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor escondió en la palabra la preparación de la iglesia. Aquel que se quiera ir con el Señor escondió dentro de la palabra la preparación. Porque, mis hermanos, el Señor sabía que cuando Él iba a volver, iba a haber gente que no le iba a estar esperando. De hecho, en Tesalonicenses menciona que cuando mencionen paz y seguridad, es una señal que el Señor ya viene. Muchos piensan que cuando el Señor regrese va a haber un ambiente de caos. Pero no, de hecho, cuando el Señor regrese, dice la Escritura que nadie lo iba a estar esperando. Dice que iba a estar como ladrón en la noche, o sea, nadie lo iba a esperar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra para poder alcanzar esa gracia. Amén. Entonces, mis hermanos, una de las preparaciones es en aquella primera venida del Señor. El Señor dijo, como lo primero será lo postrero y lo postrero será lo primero. Entonces tenemos que poner atención en esa primera venida que el Señor tuvo. La primera venida del Señor tuvo 2 aspectos. La primera fue una secreta, el nacimiento de Belén en Judea, y la otra fue lo que es la entrada triunfal en Jerusalén.
Y bueno, esto ya lo ha mencionado el pastor previamente. Y bueno, una de esas hubo 7 grupos de personas que vieron al Señor en su primera venida. Y bueno, una de ellas fue María, que representa pureza. El Señor dice, la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. También nos menciona que fue José. José fue llamado varón justo. Entonces nosotros tenemos que alcanzar justicia, pero no la justicia de nosotros, sino la justicia de Dios. La justicia que viene por medio de Cristo, no obras de nuestra carne, sino las obras de Cristo. Entonces, nuestra labor, miren, mis hermanos, lo maravilloso es que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. El Señor produce en nosotros el querer, o sea, lo que debemos de hacer, y también nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer, a hacer lo que estamos llamados. Nuestra única labor es estar conectados a Él. Amén. También otra característica es lo que es Zacarías y Elizabeth, que representa sacerdocio. Pero el día de hoy yo quiero enfocarme en el cuarto grupo de personas que vieron a Jesucristo en su etapa secreta, que fueron los pastores. Si me acompañan a Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, amén, Lucas 2, 8, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Entonces estos varones hallaron gracia, hallaron el favor de Dios. Dicen que estaban velando. Y bueno, tradicionalmente se ha enseñado que ellos simplemente fueron escogidos, que estaban simplemente ahí por casualidad. Pero mis hermanos, estas revelaciones no ocurren por casualidad. ¿En qué estaban velando esos varones? No estaban nomás perdiendo el tiempo, no nomás estaban ocupados de sus negocios, estaban vigilando que el Señor iba a regresar, porque previamente a que el Señor viniera, el Señor movió una red, un montón de profetas y mensajes. Cuando el Señor viene, cuando el Señor llega aquí a la tierra, había en todo Israel un movimiento donde estaba predicando Isaías. Se estaba predicando los profetas y se estaba profetizando, y el pueblo estaba esperando que iba a venir un Salvador, y que iba a venir un Salvador, y que iba a aparecer el Salvador. Entonces estos hombres estaban esperando en esa promesa que iba a venir el Salvador. Y bueno, llevaba el pueblo de Israel ya 400 años esperando esa llegada, pero había muchos que ya se habían olvidado. O muchos pensaban: bueno, a lo mejor ese Salvador va a venir por medio de los griegos, a lo mejor ese Salvador va a venir por un buen gobernante. Pero ellos estaban esperando que la salvación les iba a caer del cielo. Y en esa promesa ellos estaban atentos, ellos estaban vigilando que cuando cuando apareciera la señal, que a ellos no los pescara de noche. Entonces, mis hermanos, es una característica que tenemos que alcanzar para irnos con el Señor, que es vigilancia. Y bueno, vigilancia, mis hermanos, no es desvelarse todos los días. Vigilancia no es simplemente estar preocupado, porque mire que hay muchos que están preocupados, que esperan al Señor con preocupación, con temor. Y no, mis hermanos, de hecho el Señor uno lo tiene que esperar pues sentado en la roca eterna, que es Cristo. Amén. Uno tiene que esperar al Señor con gozo, con paz. Amén. Porque, mis hermanos, el Señor es gozo. El Señor produce en nosotros paz. Entonces no podemos estar esperando precisamente no podemos estar esperando con temor. Miren, mis hermanos, algo que me parece muy interesante respecto a vigilancia es que parece como que algo muy obvio, pero pues de hecho es tan obvio que nadie le presta atención. Hace unos pocos días platicaba con un compañero de mi trabajo, y él me estaba contando todo lo que estaba sucediendo en Israel, que quemaron una estatua de Baal, y pues cosas tan raras que estaban sucediendo por allá. Y yo le digo: mira, Miguel, lo que más me parece interesante es que hoy en día todo está saliendo a la luz, pero a nadie le importa. El mundo no está poniendo atención. Y a mí me llama mucho la atención, mis hermanos, que en medio de todo esto, en los círculos teológicos, en las iglesias, en los seminarios, en los centros donde están preparando a los pastores y a los ministros, no se enseña esta doctrina.
no es un tema de preocupación. De hecho, se preocupan más por la segunda venida. Se preocupan más por la segunda venida, que el Señor va a venir a traer juicio. Pero como que no, ¿por qué hablar del juicio y no buscar la gracia? Entonces, mis hermanos, vigilancia es anhelar, es estar esperando, es estar a la espera de lo que Dios va a hacer. Amén. Vigilancia es estar a la espera de lo que Dios va a hacer. Aleluya. Entonces, si me acompañan a Proverbios 8:34. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 8:34. Amén. Dice así: Venturado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces, ese es un varón bienaventurado. El varón que espera a las puertas. El varón que escucha, que quiere, que anhela escuchar la voz de Dios. Dice el salmista que el alma, le decía el rey David al Señor: mi alma espera y anhela escuchar tus razones. Eso es vigilancia. Estar atento a la voz de Dios, estar atento a lo que Dios va a hacer, estar atento a lo que el Señor quiere hacer. Eso es ser vigilante. Ser vigilante no estar preocupado, no estar esperando el día y la hora en que el Señor ya venga. Porque bueno, una mala interpretación respecto a la venida del Señor es la de comamos y bebamos, pues al cabo que ya nos vamos a ir. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces? ¿Para qué te santificas? Si el Señor como quiera ya venir va a destruir todo. ¿Para qué compras? ¿Para qué haces? No, mis hermanos, eso es ocioso. Y el Señor advirtió al respecto a eso, que viendo los siervos que el Señor se tardaba mucho en venir, ¿qué comenzaron a hacer? Dice que comenzaban a emborracharse, comenzaban a maltratar a los consiervos. Pues dice que el Señor los vino y les sorprendió. Entonces, mis hermanos, ser vigilante es estar atento a la voz de Dios. Es estar todos los días pidiendo que el Señor lo llene de su presencia, que el Señor lo gobierne. Eso es ser vigilante. Porque, mis hermanos, miren que hay mucha gente que le está pidiendo al Señor que el Señor venga y le arregle la vida. Mis hermanos, la verdad, muchas veces somos nosotros los que nos tenemos que alinear a los planes de Dios. Entonces, mis hermanos, ser vigilante es estar precisamente a la puerta, estar anhelando por la presencia del Señor y estar esperando que el Señor venga y le diga qué es lo que debemos de hacer. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿qué es lo que hoy me toca hacer? Señor, ¿en dónde debo estar? Mire, mis hermanos, que hay un versículo en Efesios que dice que Dios preparó todas las cosas de antemano. Entonces, mis hermanos, antes de que usted viniese a este mundo, el Señor ya le tenía un plan para su vida. Antes de que usted viniera en carne, el Señor ya le tenía un itinerario. Y en tal día vas a estar en tal lugar, y en tal día usted va a estar en tal lugar y va a hacer tal cosa. Entonces, mis hermanos, el ser vigilante es estar atento a la voz del Señor y qué es, Señor, lo que me toca hacer a mí. Amén. Ser vigilante es estar atento a los planes de Dios. Amén. Es estar atento a la Escritura. Es estar viendo las señales, porque el Señor dijo que su venida iba a ser anunciado por señales, Amén. no por tiempos. Y mis hermanos, nosotros tenemos que ser vigilante, es estar atento a lo que el Señor quiere hacer, porque no nomás se trata de saber que el Señor ya viene, sino qué es lo que me toca hacer. Si el Señor viene por su iglesia, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer para irme con el Señor? Ser vigilante es estar interesado en las cosas del Señor. A mí me llama mucho la atención, mis hermanos, aquel pasaje cuando el Señor Jesucristo era niño y por ahí se les perdió en el templo y le preguntaron a sus padres: ¿en dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te escondiste? Y el Señor respondió: en las cosas, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Y mis hermanos, mire que hoy en día hay muchos cristianos que no están en los negocios de su Padre, están en sus propios negocios y están buscando y clamando que el Señor bendiga su negocio, dame un negocio. Pero no, mis hermanos, ser vigilante es estar atento a los negocios del Señor. Señor, ¿qué es lo que a mí me toca hacer? Señor, tú vienes por tu iglesia, pero yo quiero ser parte de ese grupo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, eso es ser vigilante, estar atento a la voz del Señor y poder y anhelar acomodarse a los planes de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, ser vigilante es estar en oración todos los días. Y a mí me llama mucho la atención, mis hermanos, que el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos en el Getsemaní, le pidió a sus discípulos en el Getsemaní que velaran y oraran con ellos una hora. Y bien, mis hermanos, a mí me parece muy interesante que el Señor los discípulos le pidieron
de favor al Señor Jesucristo: Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué no le pidieron: Maestro, enséñanos a predicar? Eso es una muy buena pregunta. Maestro, enséñanos a sanar enfermos. Maestro, enséñanos a enseñar. Eso hubiera sido una excelente pregunta. Maestro, mire, ¿cómo tú preparas tus predicaciones? Eso hubiera sido una excelente pregunta. Pero ellos le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Porque los discípulos, al estar caminando con el Señor Jesucristo, se dieron cuenta que todo lo que hacía el Señor venía producto de la oración. Y se dieron cuenta que el Señor Jesucristo no andaba errante, no andaba de un lugar a otro. El Señor tenía un itinerario. Entonces, y todo eso viene precisamente de la oración, por estar todos los días esperando a que el Señor nos diga qué es lo que me toca hacer. Amén. Y miren, mis hermanos, que la vida del cristiano... Ay, muchas gracias, mi hermano. Perdón, hermano. Es que con tanto aire como que se me fue la voz. A ver, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, ser vigilante es estar a la voz de lo que el Señor va a hacer. No solamente querer escuchar la voz de Dios como una experiencia mística, sino genuinamente estar a la voz, a la orden de lo que el Señor quiere hacer. Entonces, mis hermanos, eso es estar vigilante, eso no es dormir, eso es estar despierto. Si me acompañan a Salmos 46:10. Salmo 46:10. Amén. Dice así: Estad quietos y conoced que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Al Señor no se le espera preocupado. Al Señor no se le espera con desesperanza. Al Señor lo que se le espera quietos. Miren, mis hermanos, que muchas veces yo me he dado cuenta que el Señor... Sí, hermanito, gracias. Nada más me escucha. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanito. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿ahí que me quedé? Muchas veces el Señor puede arreglar las cosas así nomás. El Señor es tan poderoso que te puede sanar de un instante para otro. Amén. El Señor es tan poderoso que te puede arreglar el problema de un día para otro. Amén. Pero, mis hermanos, ¿en qué nos toca estar nosotros? Estar esperando en Él. Amén. Estar esperando que el Señor venga y nos rescate. Amén. El pastor nos ha enseñado varias veces que el buen pastor, la oveja perdida, esa oveja, ¿por qué se perdió? Si tenía un buen pastor. Se perdió porque el pastor pastoreaba a sus ovejas en el desierto. Miren que muchas veces el Señor nos va a hacer pasar por pruebas. Y a veces por nosotros el simple hecho de no estar conectados, de no estar atentos a la voz del Señor, nosotros podemos desertar y podemos escapar de una prueba que el Señor puso para perfeccionarnos. Entonces, mis hermanos, al Señor no hay que esperarle con desesperanza ni haciendo berrinche, no. El Señor quiere que lo esperemos confiadamente en su palabra. Amén. Como dice el salmista: aclamé al Señor y Él me escuchó desde su santo templo. Mira, mis hermanos, muchas veces usted se da cuenta que hay veces que el Señor en su gracia uno ora y responde inmediatamente, y gloria a Dios. Pero a veces respuesta, mis hermanos, que se va a tardar hasta 4 o 5 años en responder. Bien, mis hermanos, mi familia y yo pasamos por una situación económica bien difícil, como por unos 7 años. Y nosotros clamábamos por libertad, que el Señor trajera libertad económica. Y luego nos juntó la dificultad económica con la enfermedad de mi mamá. Y luego la pérdida. Y yo me quedaba: Señor, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Pero miren, mis hermanos, que de un día para otro el Señor comenzó a hacer prosperar. Aquel negocio que no había funcionado en 7 años, de repente comenzó a funcionar. Entonces, mis hermanos, el Señor puede resolver muchas cosas, pero muchas veces el Señor puede hacer cualquier cosa. Dice la palabra que para el Señor nada es imposible. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Estar a la puerta del Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Señor, yo tengo este problema, pero yo quiero encontrar tu gracia. Señor, yo quiero reposar en ti. Mis hermanos, miren que nosotros tenemos que aprender a encontrar reposo, a encontrar descanso, a encontrar gozo en la presencia del Señor. Porque si no, ¿qué vamos a hacer toda la eternidad? Si no aprendemos aquí en la tierra a disfrutar la presencia del Señor,
¿cómo lo vamos a hacer por la eternidad? Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a disfrutar las cosas, a anhelar y a disfrutar las cosas del Señor. Porque mire que de este mundo no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, si este mundo es pasajero, cuando usted llega a la convicción que usted se quiere ir con el Señor, llega a la convicción que este mundo es pasajero, usted va a encontrar mucho descanso. Usted va a encontrar descanso en el Señor. Entonces, mis hermanos, ocupamos, para alcanzar vigilancia, ocupamos comunión. Si me acompaña a Salmo 16:11, dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Entonces, mis hermanos, ser vigilante es clamar al Señor todos los días que nos llene de su presencia. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, mis hermanos, eso es ser vigilante, buscar todos los días que el Señor nos llene, buscar todos los días la presencia del Señor, porque hay un principio en el mundo espiritual que lo que te llena te domina. Entonces, mis hermanos, hay veces, no sé si a usted le ha pasado, pero la oración produce descanso. Mire que a veces uno anda bien atormentado, que uno a veces anda con mucha preocupación. Y a veces, mis hermanos, mire, el alma es engañosa, dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso, se engaña a sí mismo. A veces, mis hermanos, nosotros hacemos un problemote, realmente ni siquiera es problema. A veces el misma alma, que ya está viciada en su propio deseo, en su propia necedad. El alma a veces es medio chifladita, hermano. No sé si se ha dado cuenta que a veces el alma es medio chifladita, que se molesta, que se preocupa cuando las cosas no se hacen como uno quiere y cuando uno quiere. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar reposo en el Señor. Aleluya. Que el Señor me metió en este desierto y el Señor me va a sacar. Amén. Y así pase lo que pase, yo voy a estar tranquilo porque el deleite está en la presencia del Señor. Eso es ser vigilante, mis hermanos. Miren, mis hermanos, la palabra el Señor Jesucristo es una advertencia. Allá en Lucas, que dice que el Señor que el reino de los cielos no iba a venir por medio de señales. El Señor iba a venir en secreto. Entonces, mis hermanos, el secreto está estar en el secreto con el Señor. Miren que hay muchos que están buscando lo que es la fe por medio de señales. Pero no, nosotros debemos buscar la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros descansamos, en la presencia del Señor hay descanso. El alma propia no produce nada bueno. Si usted le da todo lo que su alma desea, usted no va a producir más que mucha vacíez. Usted nunca va a sentirse descansado. El descanso real no viene cuando usted tiene... Mire que hay mucha gente. Yo conocí a un hombre que estaba enojado con Dios. Lo conocí en el trabajo. Estaba enojado con Dios. Y decía, es que Dios no existe porque mire que yo le pedí a Dios que me diera un mejor trabajo. Yo lo único que le pido a Dios es que me dé un buen trabajo, es que me dé una buena casa, y es que me dé esto y que me dé un sueldo. Y decía, oye, pues ese no es el descanso. Y hay gente que piensa que teniéndolo todo materialmente va a encontrar descanso. Y no es así. El verdadero descanso lo encontramos en el Señor Jesucristo. Amén. Si usted le da a su alma nomás lo que le gusta, paradójicamente solo va a encontrar infelicidad. Aleluya. Un dato interesante, por ahí hace unos años hice un estudio que se publicó en un libro que se llama Lagunas Azules, porque sacaban en el mapa y marcaban con puntos azules las zonas donde la gente decía ser más feliz. Y me llama la atención que ese estudio menciona que los que más buscan la felicidad son los jóvenes. Paradójicamente son los más infelices, son los más preocupados, son los más amargados. Porque, mis hermanos, la felicidad, el gozo verdadero está en Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, el que está atento a las puertas del Señor, haya gozo y haya descanso para su alma. Amén. Entonces, si vamos a Hebreos 5:14, mis hermanos. Hebreos 5:14. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, si alguien lo puede leer. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Amén. Entonces, aquí la palabra nos habla que madurez espiritual es llegar a alcanzar lo que es afinar los sentidos espirituales. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay muchos, la palabra nos enseña que para poder tener la vida de Cristo hay que morir. Amén. Y bueno, ¿cuál es la diferencia cuando usted no está viviendo a Cristo? Cuando usted sí, ¿qué sí es vivir a Cristo? Vivir a Cristo es vivir para Cristo. Cuando usted se levanta en la mañana, lo muy normal que es llenarse, ver mensajes, ver el tiempo, ver cómo está el tráfico y llenarse y ver los pendientes que tiene que hacer ese día, y luego se va al trabajo, trabaja todo el día, se regresa a su casa, luego se sienta a ver la tele y después ya cuando está cansado apaga la tele y se va a acostar y se pone a ver videos. Eso es vivir usted. En ese tiempo, ¿usted cuándo le dedicó el tiempo al Señor? Pero vivir usted, vivir a Cristo, es que su levantar sea la palabra, y que su acostar sea la palabra, que su andar sea la palabra, que su regresar sea la palabra. Dice la palabra que bienaventurado el varón cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Parece algo levantarse en la mañana y orar, y luego dedicar un ratito la noche para buscar al Señor. Parece algo muy simple, pero esa comunión es lo que va afinando los sentidos espirituales. Y en esa afinación de los sentidos espirituales es que usted va a comenzar a ver lo que Dios quiere que vea, va a escuchar lo que Dios quiere que escuche, y usted va a pensar lo que el Señor quiere que piense, y usted va a entender cuál es el plan de Dios para su vida. Pero si no dedicamos tiempo, nunca vamos a ejercitar al hombre espiritual. El ejercicio espiritual es la oración. A mí me llama mucho la atención que el Señor enseñó a sus discípulos a orar, porque de ahí viene la comunión viene todo lo demás. De ahí vienen los dones, de ahí viene la palabra, de ahí vienen todas las capacidades. Amén. Por medio de la comunión. Amén. Entonces, mis hermanos, es por medio de la comunión que vamos a alcanzar vigilancia. Ser vigilante es estar en comunión con el Señor, que usted esté pendiente, mis hermanos, que si hoy no oró el día de hoy, que si el día de hoy usted no se llenó de la palabra, usted esté con el pendiente. También, mis hermanos, la palabra nos va a dar firmeza. Si me acompaña Isaías 26:3. Es también perseverar en la palabra. Isaías 26:3. Dice así: tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Entonces, mis hermanos, nosotros no vamos a esperar en los buenos deseos, vamos a esperar en la palabra. Y ahora, acompáñame a Josué 1:8. Este pasaje tiene su símil en Josué 1:8. Probablemente ya se lo sabe. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hallarás el favor de Jehová y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de perseverar en la palabra, en el que el Señor va a cumplir su palabra en nosotros. Y mira, yo quiero enfatizar un poco este punto, porque ahorita hay una corriente, hay una filosofía que está corriendo por las redes sociales, está corriendo por la iglesia, que es el pensamiento positivo. Que mira, tú piensas que cosas buenas van a pasar a tu vida y esas cosas buenas van a llegar. Mis hermanos, ese no tiene fundamento en la palabra. Esa doctrina tiene fundamento en la hechicería, en el hinduismo. Pero no, mis hermanos, nosotros hay que perseverar, no que cosas buenas van a pasar, sino que el Señor va a cumplir su propósito en mí. Nuestro pensamiento tiene que ser alcanzar la palabra. Y nuestro anhelo tiene que ser que la palabra se vuelva vida, que se vuelva experiencia en nuestra vida. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que debemos de anhelar, mis hermanos, es llegar a tener el carácter de Cristo. Que Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Si algo le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, es que aprendieran carácter. A que aprendieran carácter. Miren, mis hermanos, que la naturaleza del Señor Jesucristo es mansa, es pacífica, es tranquila. Miren, mis hermanos, que necesitamos lo que es la templanza,
La mansedumbre se ocupa para todo en la vida. Las más grandes, el principio de la estafa es la premura. El principio de muchos engaños es la premura. Mucha gente está siendo engañada porque vive demasiado a prisa. Vive a mucha prisa. Todo lo hace rápido. Y a la carrera, y a la carrera, y a la carrera. Y no se dan cuenta ni a qué están accediendo. No se dan cuenta ni a dónde lo están llevando. Entonces, mis hermanos, si algo que tenemos que aprender es mansedumbre. Tenemos que aprender templanza. Que el Señor, que no nos preocupen, que no nos muevan, sino que estemos pacientes. Que el Señor va a hacer, que no demos un paso nomás porque sí, sino que demos un paso sabiendo que el Señor quiere que vayamos por ahí. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que aprender es el carácter del Señor Jesucristo. Yo creo que, mis hermanos, antes que las riquezas, antes que los muchos bienes, antes de que tenga una iglesia muy grande, yo creo que tenemos que alcanzar, mis hermanos, tenemos que anhelar tener el carácter de Cristo, tener esa misericordia, tener esa mansedumbre, tener esa templanza, tener conocimiento de Dios, mis hermanos, porque dice la palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y miren, mis hermanos, que esto es ser vigilante, estar atento a lo que el Señor va a hacer, estar deseoso de poder alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Miren, mis hermanos, que hoy en día se ha volteado las cosas al revés. El Señor le llamó bendición. Dijo el Señor Jesucristo: no os preocupéis por el comer y el vestir, que todo esto vendrá por añadidura. Primero buscad el reino de los cielos y su justicia. Entonces el Señor llamó añadidura a lo material, y a lo espiritual lo llamó bendición. Pero hoy en día las cosas se han volteado. A lo material se le ha llamado bendición, y a lo espiritual se le ha llamado añadidura. Y miren que, mis hermanos, las cosas están al revés. Una bendición es una profecía. Una bendición es que el Señor le dé una palabra, que el Señor le dé entendimiento de un pasaje, y que ese pasaje se vuelva vida, que se convierta en un peldaño en su vida, que se convierta en fortaleza. Amén. Que usted le entienda un versículo, hermano, es algo poderosísimo. Amén. Que usted encuentre en ese versículo, usted encuentre fortaleza, que usted encuentre autoridad. Eso es una bendición. Miren, mis hermanos, yo creo que en este punto de la historia es fundamental, mis hermanos, alcanzar lo que es la comunión, lo que es la vida espiritual profunda. Miren, porque estas semanas, mis hermanos, yo creo que ya se está cumpliendo ese cuadro profético de la plaga de los piojos. ¿Se acuerdan que hace mucho, hace unos meses les predicaba de la plaga de los piojos? La plaga de los piojos que cayó en Egipto representa una de las plagas que va a venir antes de que el Señor venga. Los piojos están en la cabeza, ¿sí o no? Entonces son enfermedades mentales. Y en estas semanas, genuinamente, hemos visto que hay plaga de enfermedades mentales. Entonces, mis hermanos, con mayor razón debe haber en nosotros un anhelo por alcanzar entendimiento de la guerra espiritual, porque ahorita ya es una cosa de juego. Ahorita es una cosa de que si no me meto con nadie, a mí no me hacen daño. No, mis hermanos, genuinamente el enemigo ahorita ya está a la puerta buscando a quien devorar. Nosotros debe de haber un anhelo precisamente en saber cómo es que nosotros podemos alcanzar esa protección divina. Y miren, mis hermanos, que vemos en la Escritura que cuando Israel estuvo en el desierto, hubo muchos que quedaron postrados en el desierto porque se salieron de la nube. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar en busca de la nube, que la nube esté en nuestra casa, que yo esté seguro que yo habito bajo la nube de la presencia del Señor, porque bajo la nube, mis hermanos, yo voy a permanecer. Bajo la nube vamos a tener protección, bajo la nube vamos a salir de este desierto, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, eso es ser vigilante, estar atento por estar dentro de la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, el día de hoy les quiero comentar cuáles son los beneficios de la vigilancia. ¿Por qué usted debe de alcanzar la vigilancia? ¿Por qué debemos de anhelar eso? El primero es Proverbios 22:3. Probablemente este versículo ya se lo sabe. Proverbios 22:3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, mis hermanos, el ser vigilante, el primer beneficio, yo creo que eso es lo más maravilloso, que el que usted anhele tener ese discernimiento de parte de Dios, que usted anhele escuchar la voz de Dios, que usted anhele escuchar el aviso. El primer beneficio es que el Señor le promete que le va a avisar del mal. Amén. Mira, una de las promesas, algo que a mí me asombra de lo maravilloso que es nuestro Dios, es que Él
nunca envía el mal sin aviso. El bien puede venir sin aviso, pero el mal nunca viene sin aviso. Pero el detalle es que a veces el mal avisa, el Señor avisa que viene el mal, pero no hay gente que no presta atención. Dice la palabra en Proverbios que la sabiduría salió a las calles y que nadie la quiso escuchar. A mí me llama mucho la atención cómo es que hubo profetas, por ejemplo Jeremías, que estuvo años profetizando y profetizando que iba a venir una destrucción, y él profetizaba un avivamiento de arrepentimiento y nadie lo escuchó. Entonces, mis hermanos, el primer beneficio de anhelar vigilancia, de alcanzar vigilancia, es que el Señor le va a avisar cuando venga el mal. Cuando venga el mal, el Señor le va a avisar. De tal manera, y si usted siempre obedece, a usted siempre le va a ir bien. ¿Sí me explico? Aleluya. Miren, mis hermanos, y esto no nomás es a panorama general, sino también lo personal. El mal siempre viene con aviso. Antes de que el que venga una prueba, el Señor le va a avisar: mira, te voy a probar, prepárate. Miren, mis hermanos, las pruebas vienen en la vida y no las podemos evitar. Las pruebas van a venir, te guste o no, estés preparado, las pruebas van a llegar. Nomás que uno puede decidir si va a enfrentar la prueba desprevenido o preparado. ¿Usted cómo la quiere enfrentar? Si usted sabe si usted quiere enfrentar la prueba con gozo, con paz, con propósito, o si usted quiere enfrentar la prueba con temor, con miedo, con preocupación y pues esperando ya morirme porque ya estamos hartos de la vida. No, mis hermanos, el Señor siempre que viene una prueba, el Señor avisa. Amén. Y a veces el Señor avisa con un detalle muy certero. Por ejemplo, miren, mis hermanos, no es con afanar, pero con afán de elogiarme a mí mismo. Cuando el Señor me avisó un año antes que la fecha en que mi mamá iba a morir, y me dijo con fecha y hora. Aleluya. Porque precisamente el Señor me mostró en una visión un año antes, 1 año y 2 meses antes que mi mamá falleciera, me mostró que yo estaba escribiendo la lápida de mi mamá y la fecha en la que la enterramos. Entonces mis hermanos, la fecha en la que murió. Entonces mis hermanos, y el Señor me avisó desde 1 año antes. Y el Señor me avisó que yo tenía que aprender a depender de Él, porque emocionalmente dependía mucho de ella. Mi mamá era una sierva del Señor de mucha unción. Y yo aprendía, y muchas cosas, cuando yo tenía un problema, yo acudía a ella. Cuando tenía una preocupación, acudía a ella. Cuando necesitaba un consejo, acudía a ella y no acudía al Señor. Entonces, y lo curioso es que mi mamá, el Señor le avisó de eso a ella también. De tal manera que mi mamá, desde 2 años antes, me empezó a hacer para un lado para que yo aprendiera a depender del Señor. Mi mamá me hizo el feo como 2 años y yo estaba enojado con ella porque ella no me quería hablar, porque ella no me quería escuchar, porque ella no me quería aconsejar, porque el Señor ya le había avisado ella primero. Entonces, mis hermanos, y algo que el Señor me advirtió es que si yo no me preparaba, sobre mí iba a venir un espíritu de amargura y yo me iba a volver loco. Yo había batallado en mi adolescencia con, pues ahí busqué libros de brujería y pues por ahí me endemonié. Y pues dice la palabra que el espíritu cuando sale del hombre busca regresar. Entonces el Señor me advirtió que si tú no aprendes a depender de mí, ese espíritu que te libré va a regresar. Y yo me empecé a buscar, empecé a preparar del Señor. Y yo tenía temor, mis hermanos, que esa visión se cumpliera. Y yo también le avisé a mi familia. Mira, a mi papá le dije: mira, papá, que tuve una visión que el Señor me dio esto. Dijo: no, hijo, es que no lo recibas, porque no, pues ¿cómo el Señor te va a hacer el mal? Si el Señor es vida. Yo: no, pero entiende que papá, el Señor te está advirtiendo que viene esto. Y no me hicieron caso. Entonces, a la vuelta de 1 año, cuando mi mamá fallece, yo tenía gozo. A mí me pasó algo bien chistoso, que tuve un duelo adelantado. El año previo a que mi mamá falleciera, a mí me puse a llorar y caí en depresión, y ahí estuvo César conmigo, muchas veces vino a me levantar porque ni quería comer. Y César venía y me dice: vente, vamos a salir, no te puedes estar ahí, mira, vente, vamos a orar, mira, vente, vamos aquí, hay una reunión de jóvenes, mira, vente, vamos aquí a alabar al Señor, no te quedes ahí, mira, vente, vamos a alabar al Señor. Le doy muchas gracias al Señor porque ese varón me levantó y no me estuvo diciendo lo que yo quería escuchar, sino me dijo: mira, no sé si lo que estás viniendo viene de parte del Señor, pero yo sé que tú tienes que alabar, hermano, así que vamos a alabar.
Y mis hermanos, cuando llegó el día en que finalmente el doctor dijo es cáncer, mi alma ya sabía lo que iba a pasar. Y cuando finalmente llegó el día en que el doctor dijo pues ya, el paciente ya se murió, mi alma encontró descanso. A mí me pasó lo que vivió David, que cuando que los siervos no le querían decir que el niño había muerto, pues mira cómo estuvo orando, cómo estuvo llorando cuando el niño estaba enfermo. Ahora cómo se va a poner cuando digamos que el niño que ya se murió. ¿Y qué dijo David? Que David se levantó, comió y se vistió. ¿Por qué? Porque él ya había descansado todo su dolor en el Señor antes. Entonces, mis hermanos, el Señor le quiere avisar. El mal nunca viene sin aviso. Y mis hermanos, también en cosas prácticas, a veces el Señor le pone una inquietud de que ¿sabes qué? Por ahí no es. Mire que hace poco yo andaba queriendo comprar un carro. Gracias a Dios ya compré un carro, gloria a Dios. Y había una hermana, una compañera del trabajo que me quería vender su Jetta. Y no, pues mira que tengo facilidad de pagos y que así, que acá. Y ya le andaba diciendo que sí. Pero en eso, como que algo me entró, pues, como que una duda, y no me la quitaba. Y dije, no, pues, ¿sabes qué, Karen? Mejor a la vuelta, no, muchas gracias. Y después, ahorita que ya compro el carro, el Matiz que tengo, me dice mi compañera que se les compuso la transmisión y que ese carro ya está inservible. Y pues es un Jetta del 2004, pues la transmisión está carísima para encontrarla. Entonces, mis hermanos, en cosas simples, hasta en eso el Señor le quiere guardar. Amén. Pero tenemos que, nuestra labor es estar conectados a la vid. Amén. Estar conectados en comunión con el Señor, atentos a lo que Él va a decir y el Señor le va a avisar. Amén. Y mira que muchas veces a veces el Señor no le habla así con voz audible, a veces simplemente el Señor le mete una cosquillita y está que usted venga y discierna de dónde viene esa duda. Si es una duda o es un aviso, porque mire que la duda no viene de parte del Señor, pero el aviso sí viene de parte del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que a veces que discernir, porque a veces el Señor nos está llamando a hacer cosas, pero el enemigo envía un espíritu de duda que nos haga dudar, que nos haga claudicar, que nos haga renunciar al plan que el Señor tiene para nosotros. Pero si usted está vigilante, si usted está atento, si usted está buscando la voz del Señor, esa duda se va a ir. Y el Señor le va a dar la seguridad y le va a dar la gracia para hacer lo que tenga que hacer. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso tenemos que alcanzar vigilancia. El segundo beneficio, mis hermanos, que tenemos de la vigilancia es el perdón y la misericordia de Dios. Es que hallamos perdón y misericordia del Señor. Me acompaña a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Amén. Dios. Ahí está, Génesis 18 del 10 al 15. Es el de Sara. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Y Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Algo que me llama mucho la atención es que Sara estaba a la puerta de la tienda y la puerta es Cristo. Amén. Entonces, y lo vemos literalmente, Sara se burló de Dios. No nomás no le creyó, sino que se burló de Dios. ¿Y por qué no le cayó juicio? Porque estaba a la puerta y la puerta es Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros nos podemos equivocar muchísimas veces, pero si usted está en comunión con el Señor, usted va a hallar siempre perdón y gracia del Señor. Y aunque se equivoque, el Señor en su gracia lo va a perdonar, porque usted está parado en Cristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar seguros que estamos parados en Cristo. Amén. Y mis hermanos, todos los días le fallamos al Señor. Todos los días nos tenemos que poner las cuentas con el Señor. Y mis hermanos, el Señor nos va a limpiar. Y nos va a limpiar y nos va a limpiar. Y usted se va a dar cuenta que usted está en comunión con el Señor. Va a llegar un día en que usted se va a dar cuenta como que usted ya no peca tanto.
Usted se da cuenta que su tendencia ya no es hacia el mal, sino su tendencia es hacia el bien. Pero es algo que se tiene que educar el alma. A agradar al Señor, mis hermanos. Al principio usted no quiere hacer la voluntad del Señor, pero usted está en constante, atento a la voz del Señor. Va a llegar un punto, mis hermanos, donde usted ya le va a buscar, va a anhelar estar en la presencia del Señor. Ya no le va a pesar, se le va a dificultar obedecer, porque usted ya está lleno de la vida de Cristo. Amén. César, si puede leer Proverbios 8:35 en la pechita. Proverbios 8:35. Ustedes lo buscan, mis hermanos, buscámoslo en la Reina Valera 60. Proverbios 8:35. Dice, porque mis propósitos son propósitos de vida y producen el favor de Yahweh. Léete desde el 34, please. Dice, dichoso el hombre que está atento a mí, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque mis propósitos son propósitos de vida y producen el favor de Jehová. Amén. Dice, bienaventurado el varón que vela a mis puertas, porque mis propósitos son propósitos de vida. Entonces, mis hermanos, si usted está vigilante, si usted está atento a la voz del Señor, si usted está atento a entender el mensaje de la Escritura, qué es lo que el Señor le quiere decir, usted va a entender el propósito de Dios para su vida. Amén. Usted va a entender por qué está viviendo lo que está viviendo. Usted no va a vivir una vida sin sentido, una vida que se le lleva al viento, una vida que le lleva a la corriente. No, mis hermanos, usted va a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, mis hermanos, a mí me llama mucho la atención cómo es que Abraham vivió una vida sabiendo para dónde iba, mientras que Lot, pues la corriente se lo llevó, y ya en los últimos tiempos de su vida como que agarró onda. Pero, mis hermanos, el Señor quiere que viva una vida con propósito. El Señor no quiere que venga el enemigo y lo engañe. El Señor no quiere que le vaya mal. Mire, la palabra dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar atentos a su voz. El Señor tiene un itinerario para nosotros. Efesios 2:10. Es el que quería encontrar hace rato. Efesios 2:10 dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, el Señor preparó un itinerario para nuestra vida antes de que naciésemos. Y el que está velando a las puertas del Señor va a entender ese itinerario, de tal manera que su vida no va a ser sin propósito. Usted no va a andar por la corriente a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Usted no va a andar perdiendo el tiempo. Dice la palabra, hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿Qué es lo que requiere diligencia, mis hermanos? ¿Qué es lo importante en su vida? Miren, mis hermanos, que vivimos en un siglo de muchísimas distracciones, donde el tráfico dura 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Entonces, mis hermanos, pues como que sí hay que cuidar el tiempo, porque mucho tiempo no hay. Viviéramos en Parras, donde todo queda 5 minutos, gloria a Dios. Pero no, mis hermanos, el tiempo es algo que hay que cuidar. ¿Y cómo vamos a saber qué es eso, qué es aquello que requiere diligencia? Sabemos que la oración requiere diligencia. Amén. Sabemos que la predicación de la palabra requiere diligencia. Pero ¿a quién usted le va a predicar? ¿Y qué es lo que usted va a predicar? ¿Y en dónde es que el Señor quiere que usted esté? Eso requiere diligencia. Y miren, mis hermanos, ¿se recuerda aquel episodio donde David pecó con Betsabe? ¿David estaba donde debía de haber estado? ¿Qué le pasó ahí? Y mire, si David, el cantor de Israel, aquel guerrero fiero, cayó porque no estaba donde debería de estar. Pero tenemos que alcanzar vigilancia, mi hermano, porque si David cayó, que es un triste mortal. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar atentos, mis hermanos. Mire que eso es lo que advirtía el Señor en Mateo 24, que volverán a ser como los días de Noé. Dice que aquella generación no entendió. El Señor envió señales, el Señor envió profetas, pero aquella generación no entendió lo que iba a pasar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que el Señor quiere que entendamos. Porque mire que a veces la prueba se puede alargar porque no agarramos onda. Entonces, de una vez, ¿no? Pues, Señor, ¿por qué quieres que entienda para que esto ya se acabe? Entonces, mis hermanos, dice la palabra que el sabio oye y entiende razones. El necio nomás entiende a varazos. A mí no me gusta aprender a varazos.
Si vamos, Lucas 17 nos advierte que volverán a ser como los días de Lot, que compraban, vendían, plantaban y edificaban. Compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y el problema, mis hermanos, no es hacer negocios. El problema es que era lo único que hacían. Y mis hermanos, que nuestro gozo debe estar en alcanzar aquella riqueza eterna. Amén. Miren, mis hermanos, que Lázaro pasó toda su vida a las puertas del rico, esperando que el mundo se compadeciese de él, cuando Lázaro debió haber estado a las puertas de Dios. Y vivió una vida miserable, esperando a que la vida de casualidad le fuera bien. Pero no, mis hermanos, usted sea como Abraham, que él veló a las puertas del Señor. Entonces, mis hermanos, nuestra labor es estar pegados a la vid. Mire que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Nuestra única labor es estar pegados a la vid. El Señor dijo, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Permanecer en Él. Porque mire que nosotros en nuestra carne no podemos obedecer la ley. No podemos agradar a Dios. Pero si nosotros estamos en Cristo, Cristo es nuestro soporte que nos permite permanecer en la ley. Amén. Es nuestro mediador. Amén. Y podemos permanecer en la ley, y la ley va a traer gloria. Amén. Amén. Pues, otro beneficio que trae la vigilancia es la sanidad. ¿Recuerda usted aquel cojo que se sentaba frente a la puerta de la Hermosa allá en Hechos? Ese hombre no estaba parado en cualquier lugar. Ese hombre estaba parado en la puerta del templo, y dice que estaba a la hora de la oración. Y mire, no sé cómo sean tiempos judíos, pero a la hora de la oración como que no es muy frecuentada. Entonces, si él andaba mendigando, ¿por qué no se paraba a otra hora? ¿Por qué? Porque este hombre, él estaba buscando que un día el Señor se acordara de él y lo sanara. Y así llegó. O como aquel ciego que escuchó que Jesús iba a pasar por aquel camino, y ahí se paró para que el Señor lo bendijera. Entonces, mis hermanos, si usted está a la puerta, si usted está a la espera del Señor, si usted está atento a la voz del Señor, el Señor lo va a sanar. Y no hablamos solamente de la sanidad física, sino de la sanidad del alma. Miren, mis hermanos, yo creo que todos, que no podemos estar en este mundo. En este mundo el Señor dijo que vamos a tener aflicción. Todos tenemos heridas, todos tenemos problemas, pero el Señor quiere sanarnos. El Salmo 32, el Salmo 103 dice que bendice alma mía Jehová, porque Él es quien sana tus heridas. Entonces, mis hermanos, si nuestro pensamiento está en la palabra, nos va a ir bien. El Señor nos va a sanar. Ese problema, ese dolor que tienes en tu corazón, el Señor se lo puede quitar. Miren, mis hermanos, que a veces nosotros tenemos que dejar de ser víctimas de nuestra propia alma. Porque a veces el alma se preocupa, se atormenta, se desespera y se pone a pelear con el compañero y con el prójimo y con el vecino, porque está desesperado, porque está cansada, está harta de sí misma. Pero mire que el Señor es tan poderoso, mis hermanos, que el Señor le puede quitar una preocupación así. El Señor es el único que le puede quitar la preocupación. Mire que yo hace poco traía una preocupación bien grande, y después el Señor me dio entendimiento que lo que estaba pasando no era que el Señor me estaba advirtiendo, sino que era un espíritu de duda que no me lo quitaba encima. Era una duda que no venía aparte del Señor, y esa duda me estaba haciendo dudar y me estaba volviendo loco, me estaba poniendo ansioso, me estaba haciendo tomar malas decisiones, me estaba haciendo tirar dinero en lo que no debía. Pero después, ¿pero por qué? Porque estaba ansioso. Porque miren, mis hermanos, que lo malo de este siglo del consumismo es que te enseñan a que estás preocupado, vente y distráete, ven y gasta, ven y aquí. No, mis hermanos, dice la palabra, no gastéis vuestro dinero en lo que no es pan. Entonces, mis hermanos, el Señor puede hacer un milagro en nuestro corazón. Si traemos un pendiente, si traemos una duda, traemos un miedo, el Señor es tan poderoso que simplemente de un día para otro lo puede quitar. A lo mejor no le quita el problema, pero sí le quita la preocupación, y usted ya puede andar tranquilo y tomar buenas decisiones. Entonces, mis hermanos, tenemos que alcanzar vigilancia. Y por último, Génesis 18, vemos que la vigilancia produce revelación. Amén. Génesis 18.
dice así. Ahí está. Válgame. Aleluya. Amén. Amén. Dice, después le apareció Jehová en el Sinar de Mante, cuando estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. César, ¿puede leer qué dice en la pechita ese versículo? El 3, please. No, el 18:3. Entonces dijo, oh Yahweh, si he encontrado gracias en tus ojos, no pases del largo de tus siervos. Aquí lo que me parece bien asombroso, aquí la Reina Valera 60 le pone Señor, pero la pechita le pone el nombre que es Jehová. ¿Quién fue a visitar a Abraham aquel día? Dios mismo. El Padre mismo vino y se le apareció y vino y lo bendijo. Entonces, mis hermanos, Abraham estaba esperando en la promesa del Señor. ¿Y qué era la promesa que él estaba esperando? Porque lo estaba esperando. O sea, es decir, que le avisaron, porque dice que él estaba latiendo y él estaba esperando. Entonces yo imagino que Dios le dijo, mira Abraham, te voy a visitar. Y te voy a visitar al mediodía. Y ahí estaba Abraham desde las 10 de la mañana, todos los días, hasta que el Señor vino y lo visitó. Entonces, pero aquí lo interesante, mis hermanos, es que el Señor vino y le avisó, y vino a cumplir la promesa. Mira, de aquí a un año vas a recibir la promesa. De aquí a un año. Entonces, mis hermanos, nosotros esperamos esa revelación, que cuando el Señor venga, nos avise el día que va a venir. Esa es la promesa que nosotros esperamos, que el Señor venga y nos venga a confirmar que a qué horas nos vamos y cómo nos vamos ahí. Entonces, mis hermanos, pero tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, porque si no estamos en los negocios del Señor, no nos vamos a enterar. Mire que a muchos el día del arrebatamiento le va a pasar de noche. Por ahí hay un dicho que dice que cuando el Señor, después del arrebatamiento, muchos se van a seguir congregando y se van a quedar como Sansón, que un día despertaron y se dieron cuenta que el Señor los había abandonado. Un día se van a despertar y se van a dar cuenta que la gracia se les acabó. Y yo creo que es algo bien espantoso, mis hermanos. Yo no me quiero quedar a eso. Porque si de por sí cómo nos va, mis hermanos, con la gracia, ahora imagínense sin la gracia. Entonces, mis hermanos, si usted está atento a la voz del Señor, tarde que temprano, el Señor se le va a revelar. Y y nosotros no tenemos que desesperarnos, ni tenemos que ni flagelarnos, ni orar sobre clavos, no. Ni preocuparnos, ni estar, ni afanarnos. Sencillamente tenemos que estar atentos a la voz del Señor, hasta que nuestra obediencia se vuelva perfecta. Que el Señor nos cambie, nos transforme día a día hasta que la obediencia sea perfecta. Pero nuestra chamba es estar ahí todos los días en las manos del alfarero. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que soltar todo aquello que le estorba la vigilancia. Y bueno, creo que ya usted ya lo va intuyendo, que es el afán. El Señor le dijo a Marta, 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 estás afanada porque muchas cosas tienes. Estaba muy afanada, tenía muchos pendientes. Esa señora no tenía tiempo para el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que discernir qué es aquello que nos está quitando tiempo de lo eterno. También quítense, mis hermanos, toda amargura, toda ira. Porque mira que la ira, la amargura, el corazón quebrantado son enfermedades del espíritu que hacen que la semilla del evangelio sea infructuosa. Entonces, mis hermanos, nuestra alma tiene que reposar en el Señor. No esperemos circunstancias perfectas. Porque miren, mis hermanos, que el Señor hace llover sobre justos e injustos. Por muy precavido que usted sea, tarde que temprano le va a ir mal. Y por muy descuidado que sea, tarde que temprano el Señor le va a dar la oportunidad de prosperar. Amén. Pero mis hermanos, que su alma esté plantada en la tierra buena. Que usted esté conectado a la vid, para que su alma prospere, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, tenemos que anhelar. Mis hermanos, para alcanzar vigilancia, no se ocupan muchas cosas. La primero, para alcanzar vigilancia, se ocupa interés. Ya lo hemos comentado varias veces.
Eso ocupa interés. Si usted no está interesado por alcanzar la vida de Cristo, pues está frito, mis hermanos. Tenemos que alcanzar ese anhelo. Si me acompaña a Juan 21, 18. Juan 21, 18 dice así. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Por ahí encontré una versión en inglés que cuando dice otro, dice otros en plural. Entonces aquí hay un doble ángulo. En un sentido significa que si usted habla de la madurez espiritual, que usted va a llegar a un punto donde el Espíritu lo va a gobernar y lo va a llevar a hacer cosas que usted humanamente no haría. Pero si usted no se deja gobernar por el Espíritu de Dios, otros espíritus lo van a venir y lo van a llevar por donde usted no quiera. Otra versión dice que lo van a encadenar y lo van a llevar por donde usted no quiera. Entonces, mis hermanos, esa falta de interés, esa vacíez del Espíritu Santo puede llevarlo por un camino totalmente diabólico. Mis hermanos, que ya se acerca el tiempo de que aparezca el hijo de desobediencia. Y si usted no se toma de la verdad, lo falso lo va a llevar a lo anti. Lo va a llevar a lo anti. El espíritu de falsedad lo va a entregar al anticristo. Y mis hermanos, que el Señor nos libre. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener un anhelo por las cosas del Señor. Damos comunión para recibir sensibilidad, porque eso es vigilancia, estar atento a la voz del Señor. Ocupamos humildad, mansedumbre de parte del Señor para recibir, porque miren, mis hermanos, que a veces el Señor habla, pero todos nos callamos. O a veces no queremos escuchar la respuesta, o no queremos escuchar la respuesta porque no nos gusta. ¿Se acuerda aquella vez que Elías se metió a orar en una cueva? Y Elías estaba clamando, el Señor le estaba reclamando: Señor, soy el último de los profetas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice que vino un terremoto, y Jehová no estaba en el terremoto. Y vino un viento, y Jehová no estaba en el fuerte viento. Y vino un fuego, y Jehová no estaba en el viento. Y hasta que Elías se calmó y empezó a alabar a Dios, entonces en un silbido apacible Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y le dijo la respuesta que estaba esperando. Pero hasta que él se calmó y esperó en el Señor, entonces que el Señor le respondió. Y en ese mismo día el Señor le respondió su preocupación, y en ese mismo día cayó Jezabel. Entonces, mis hermanos, ocupamos alcanzar mansedumbre. Antes que cualquier cosa, ocupamos mansedumbre para poder escuchar. Añádale también conocimiento a su fe. Añádale conocimiento a la fe. Porque, mis hermanos, no podemos vivir de la pura experiencia. Ocupamos palabra. Ocupamos fundamento. Si nosotros no tenemos anhelo por entender la palabra, pues estamos fritos. Porque si no, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿De tus experiencias? La mente es engañosa. La experiencia es engañosa. El corazón del hombre es engañoso. La gente es mentirosa. Entonces, mis hermanos, necesitamos tomarnos de la palabra. Anhele entender los misterios de Dios. Interésese. Y si usted no tiene interés, dígale al Señor: yo me quiero interesar. Y si usted no le entiende, usted pide al Señor: enséñame. Y si usted no entiende lo que le está enseñando, digo: Señor, dame inteligencia para entender tus caminos y tus decretos. Amén, mis hermanos. Entonces, usted, si no tiene, pida, pero pida las cosas eternas. Amén. Y por último, persevere. Vigilancia es perseverar. La palabra nos advierte, mis hermanos, que en los últimos días iba a venir un desánimo sobre la iglesia. Un desánimo. Entonces, mis hermanos, usted persevere. Así como Abraham, que perseveró 20 años hasta que el Señor le cumplió la promesa. Y él perseveró y perseveró y perseveró hasta que Dios se le reveló. Y nosotros, mis hermanos, también estamos llamados a perseverar. A estar atentos a la voz del Señor. Hasta que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor mío, por este tiempo, por esta misericordia.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este aviso. Señor, te damos gracias, Señor mío, porque en tu misericordia, Señor mío, eres tan grande, eres tan poderoso, Señor, tan bueno, Señor mío. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, no envías, Señor, el mal. Ciertamente, Señor, tú no quieres, Señor, la destrucción del impío, sino quieres, Señor, que viva y que se restaure, Señor mío. Señor, en esta mañana, Señor, clamamos a ti, que tú pongas sobre nosotros discernimiento, que pongas sobre nosotros entendimiento de tu palabra, pues nosotros esa hambre, Señor, esa premura, Señor, por estar en tu presencia, Señor mío. Respalda, Señor, nuestro deseo, nuestra comunión, Señor.